El pastor Lino llega a la iglesia para ayudar a desarrollarse más y sobre todo ayudar a la pastora, porque la pastora de repente no le faltaba algunas cositas, pero sin embargo el pastor siempre ha venido como para apoyar, como para dar solución a esas cosas. La pastora Candelaria, a raíz, que es normal, de la partida de su esposo, el pastor Lorenzo Juan de la Cruz, sufre una crisis emocional. Por momentos ella se preocupaba tanto cuál va a ser el final de la iglesia y por otro lado cuál va a ser finalmente también su estabilidad. En ese sentido la pastora tenía momentos difíciles que nadie de repente después de Dios, su servidor, se enteró. Su estado emocional no era el mejor y para mí me costaba siempre tiempo sentarme con ella, animarla y estar permanentemente apoyándola a ella. El pastor Lino Núñez, en lo personal, para mí fue de mucha bendición y yo sé que para la iglesia también ha sido de mucha ayuda y de mucha bendición, porque como nosotros como iglesia sabíamos que la pastora en su momento, ella siempre ha cumplido la función de pastora, pero de pastora trabajando juntamente con el pastor Lorenzo. La iglesia me recibió con mucho regocijo y rápidamente nos identificamos y empezamos a trabajar sin mucha demora, porque la labor era grande, no solo porque estaba en pie los anhelos que tenía la iglesia, sino porque obvio había un dolor muy grande con la partida del pastor Lorenzo Guamán y se tenía que dar un consuelo a la iglesia. Nuestro pastor Lino nos motivó para poder trabajar en mixturas, en esa área, ¿no? Y sí, para la honra de nuestro Señor Jesucristo, sí ha sido motivador ese trabajo que el pastor Lino puso en esta casa. La famosa mixtura. Resulta de que, como es clásico, eso no es novedad. Decían, bueno, vamos a hacerlo pues haciendo una parrillita, una polladita. No, ya eso pasó a la historia. Ahora vamos a hacer mixturas y para eso no costaba absolutamente nada, entre comillas, de tal manera que se ganaba 100%. Cada uno puso lo que su corazón, en su gracia, Señor, sentía. Y dijo, yo doy ceviche, dijo uno. Ahí me acuerdo una hermana dijo, yo doy juanes. Otro hermano dijo, yo doy carnero. Otro dijo, doy truchas. Y listo. Y dije, mínimo 10 raciones, mínimo. Entonces, no, yo doy 20, otros dijeron 15, etcétera. Y es así como prácticamente no le costó nada. Inmediatamente fuimos a señalar específicamente el sitio y así empezó el establecimiento de las mixturas en la Iglesia Arca de Dios. Gracias a nuestro pastor Lino nos ayudó bastante, ¿no? Para poder construir nuestra casa de oración, ¿no? El Señor tocó su corazón y él comenzó con 1000 soles y todos los hermanos comenzamos con 1000 soles. Así que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo hemos hecho todas las columnas y así de esa manera hemos trabajado con pastor Lino. Aquí el pastor tiene que estar a la cabeza y de paso la movía la pastora también. Entonces el pastor se matricula con 1000 soles y ustedes tienen la oportunidad maravillosa de dar el triple, cuádruple, quíntuple. El hecho es que cada uno tiene que dar un poquito de lo que tiene, porque nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tiene tanto que diga, bueno, ya no tengo tanto y por lo tanto ahí no me quedo. No, todos tenemos la oportunidad de participar. Y así fue, empezamos y empezaron las donaciones rapidísimo. Hicieron promesas. Creo que cada uno teníamos que dar 1000 soles, la cual se comprometieron todos los hermanos. Y dábamos por partes para la construcción de la iglesia. Todos los hermanos colaboraron. Cuando llega el pastor Lino, él no dice vamos a parar todo, sino él dice vamos a continuar. Y es así que como yo ya trabajaba con el hermano Marcelino Quispe, entonces el pastor a mí me dice para que yo pueda tomar ese cargo de la construcción de la iglesia. En la primera reunión de los diáconos, y después se confirmó ya con toda la iglesia, me dieron 4 nombres. Voy a mencionar uno nomás, pero ustedes lo van a descubrir el nombre. Acá hay un hermano que es especialista. Me dijeron, hay otro más, hay un tercero y un cuarto. Ya yo necesito esto, porque lo vi joven. Dije, ni hablar. Y se va a llamar Zorobabel.
Me dijo, ahora tú vas a ser Zorobabel, el Zorobabel de Arca de Dios, el que construyó el templo. Ahora tú también vas a ser el que va a construir el templo. Cuando me preguntaban por qué, vaya al libro de Nehemías, ahí va a encontrar quién es Zorobabel. Porque Nehemías fue el gran constructor de Israel, así se le conoce. Pero ahí está también Zorobabel. Entonces me dieron el nombre, hablé con él, él dijo, sí, estoy de acuerdo, pastor. Entonces, una reunión con él, solito, de 2 a 2. Vamos a hacer esto, él me puso en autos, me dijo esto. Nuestro pastor Lino formó también el equipo de construcción, ¿no? Para poder trabajar como buenos cristianos, trabajar en la obra de nuestro Señor en área de construcción. El pastor me decía, hermano, tú vas a ser la cabeza, pero tienes que hacer un equipo de trabajo. Júntate con todos los albañiles. Me acuerdo que en ese tiempo estaba el hermano Marcelino Quispe, estaba el hermano Francisco Mesa, que recién estaba viniendo, pero sin embargo él se integró. Después estaba nuestro hermano Hugo Lazo, estaba nuestro hermano José Villalba, estaba nuestro hermano Timoteo, me acuerdo, nuestro hermano Daniel Quispe, y de ahí ya se fue integrando también nuestro hermano Hitler. Para mí algo sorprendente era, ¿no? Porque la profundidad que han hecho, 2 metros profunda esa para poder construir las columnas, ¿no? Yo me sorprendí bastante y hemos trabajado bastante. A veces estábamos ahí sacando todas las piedras, todo, hermano, hemos sufrido duro, pero ese será recompensado en la casa de nuestro Padre. Hemos recorrido, hemos trabajado el anexo de Rodeo en Huánuco, el anexo en Ayacucho con terreno en ambos lugares propios. Hemos ido a Huanchac, o sea, en Huarochirí. Hemos ido también a Ventanilla. También ha abierto un anexo en Chocos. Y por supuesto se interesó también el pastor Teodoro por Comas. El 15 de septiembre del 2010, en la provincia constitucional del Callao, en el distrito de Ventanilla, en el asentamiento humano Sagrado Corazón de Jesús, en la segunda etapa, se inició una célula a cargo del pastor Isaac Huerto, acompañado de su esposa e hijos. Un año después, en noviembre del 2011, la pastora Candelaria, en coordinación con el pastor Lino Núñez Zurita, decide convertir esta célula en anexo de la Iglesia Arca de Dios de las Asambleas de Dios del Perú. Mi nombre es Julio Isaac Huerto Huanca. Trabajo en Ventanilla como pastor. Empezamos al ver una necesidad que había en el lugar donde yo vivía, una necesidad grande. No había iglesias evangélicas en esos tiempos, porque le hablo del año 2010. No había iglesias evangélicas y al ver esa necesidad, yo conversé con el pastor Lorenzo, y me dio unas pautas, consejos, y empezamos la obra allá en Ventanilla. Se oficializó cuando estuve pastor Lino. Doy gracias que los vecinos se alegraron mucho, nos apoyaron algunos, y decir que gracias a Dios, ¿verdad que sí? Hubo un momento de desánimo porque pasaron muchos años para poder ahora ver los frutos. Después de 9 años de estar congregando consecutivamente con 3, con 4, con 3, a veces nadie, y ahí venía el desánimo. A veces yo decía, Señor, creo que me emocioné, yo mismo me emocioné, creo que tú no me llamaste. Y siempre a veces hablaba así con Dios, pero Dios siempre me daba una palabra para seguir adelante.
agradeciendo a Dios por ese gran privilegio que me dio de apoyar sin ningún interés, que quede claro, esa no es mi intención. Mi intención era ayudar a la pastora, ser un asesor, en todo sentido de la palabra, colaborar con mucho cariño, pero sin ninguna prohibición de quedarme. Siempre traté en lo posible de que hayan líderes en la iglesia. Yo sé que algunos hermanos me recordarán, estarán contentos, estarán felices por lo poquito que se hizo. Más bien deseo lo mejor, anhelo que el pastor actual siga adelante, que sea muy leal, que reconozca que se dejó bases sólidas para seguir trabajando, y es mi deseo que crezca para la gloria de Dios. Luego del arduo trabajo de la pastora Candelaria Aburto, viuda de Guamán, y el apoyo incondicional del pastor Lino Núñez Zurita en la obra del Señor desde el año 2011 hasta el 2014, la iglesia pasa por un proceso de restauración con la llegada de un matrimonio que continuaría el legado y escribiría un capítulo más en la historia de la iglesia, Arca de Dios. Cuando nuestra pastora Candelaria, cuando no continuaba en el mando en la iglesia local, nuestra subregión mandó un pastor restaurador, ¿no? Es nuestro pastor Carlos Arturo, y él nos ayudó un año para poder trabajar junto con él. Soy el pastor Carlos Arturo Espíritu Villarreal y estamos trabajando aquí en la iglesia Arca de Dios por la bendición de nuestro buen Señor. Llegamos a la iglesia Arca de Dios por la invitación de la Junta Ejecutiva Regional. Estábamos nosotros pastoreando la iglesia Monte Sion, pero también manifestamos, ¿no?, que no podíamos dejar la iglesia Sion porque es una iglesia en formación y necesita. Estábamos trabajando bastante ahí con nuestros hermanos de la iglesia. Sin embargo, no acepté quizás la primera invitación y todos los candidatos se presentaron aquí en la iglesia Arca de Dios, y cuando llegó el día de las elecciones no hubo elección. Entonces, cuando no hubo esta elección, yo estaba en el trabajo, me llama un integrante de la Junta Ejecutiva Regional y me propone: pastor, no hubo elección en la iglesia, la cual le hemos mencionado, la cual usted iba a ser uno de los candidatos. ¿Podría ser el pastor restaurador? Yo la verdad no pensé dos veces y dije amén. Fue el 24 de mayo que nosotros llegamos del 2015 y bueno, le dijimos, hasta diciembre, son 7 meses, ya está bien, entonces aceptamos como pastores restauradores sin dejar la iglesia Monte Sion. Y fue así que empezamos a trabajar aquí en Arca de Dios. El pastor Carlos vino como restaurador. La iglesia estaba pasando un proceso de restauración y él vino pues como restaurador. Llegamos a la iglesia el domingo, la Junta Ejecutiva me presenta y le dice a la iglesia: los pastores van a ser pastores restauradores durante un año. Así llego como pastor restaurador a la iglesia un año. Trabajamos con nuestro pastor Carlos restaurando a nuestros hermanos que estaban desalentados, ¿no?, motivando, ¿no?, visitando a nuestros hermanos. Cuando cumplimos trabajando con nuestro pastor Carlos un año de pastor de restaurador, y nuestra subregión mandó de un año para poder elegir pastor principal, pastor local, ¿no? Cumplido ese año 2014 como pastor restaurador, me propone la Junta Ejecutiva para que forme parte también dentro de los candidatos. Pero yo le dije a la iglesia, ustedes tienen que entender, no voy a poder aceptar la candidatura porque tengo la iglesia Monte Sion. Estaba trabajando en Sion y estaba en Arca de Dios. Y era muy complicado también. Yo conversé personalmente con Pastor Lino y Pastor Josué,
y me dijo, no, él está guiando una obra en Monte Sion. Me dijo, pero Monte Sion está en formación, pero vayan orando, hermanos, y el Señor puede tocar su corazón, Él puede venir a la casa de Dios, en la iglesia Arca de Dios, nos dijo, y nosotros seguíamos orando a nuestro Señor, pero el Señor hizo una obra completa, hermano. Le pedí a Dios una oración, le dije a Dios, si está en tus planes poder llegar y pastorear Arca de Dios, que nadie comente, observe o se levante en contra de mi persona, de mi familia, de dejar Sion. En otras palabras, que pueda yo pastorear Sion y pueda pastorear Arca de Dios, si esto es tu plan, Señor. Eso va a ser mi señal. Aceptamos entonces, llegó el día de las elecciones y fuimos elegidos como pastores durante 3 años. Entonces, durante esos años trabajamos a la par con Monte Sion y la Iglesia Arca de Dios. Y creo yo que el Señor pues ha puesto al pastor una familia pastoral. Sus hijos están en el ministerio, la pastora también. Entonces, y hoy por hoy, pues gracias a Dios, la obra está caminando. Llega nuevamente la consulta pastoral, nuevamente también la iglesia me da su respaldo. Nos quedamos como pastor indefinido desde el 2015. Recuerdo que cuando estábamos en reunión, el pastor pues decía ya pues para el techo de la iglesia, ¿no? Era como un reto, un desafío, porque ya había un plano, ya había un presupuesto y ese presupuesto pues en el momento pues faltaba, no había. Yo decía, si esta es la casa de Dios, Dios va a proveer, Dios lo va a hacer. Entonces comenzamos a actuar, la fe sin obra es muerta, ya comenzamos a actuar como que si tuviéramos el dinero ya. Y la verdad, hermanos, ya nosotros te habíamos, pues de repente estábamos viendo, ¿no? Los hermanos cocinan, los hermanos tiramos lata, que no importa, empezamos la mañana hasta la noche, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y nos cerramos en el que se tiene que techar. Y el sí o sí se tiene que techar. El pastor Carlos dijo, hermano, vamos. Vamos, y ya, pues, si él dijo vamos, entonces todos como, no, techamos y techamos. Con el pastor, pues, nos comenzábamos a preguntar, pues, ¿no? Donde venden Unicón, la mezcladora para el techo. Se hizo la cotización de los hermanos, vinieron, comenzaron, pues, allá, pues, a traer los materiales. Y recuerdo que en diciembre se hizo el techo, fuimos a hacer el contrato con el pastor, comenzamos pues a techar y creo que un par de horas estaba ya techada la casa de Dios. Era una alegría, bueno, para mí, el que les habla, era una emoción, pues es el milagro que pude ver, porque la verdad el dinero no alcanzaba en ese momento y es la casa de Dios, pues él es el dueño, ¿no? Como dueño él va a proveer. Al llegar aquí a la iglesia Arca de Dios, ha sido la verdad siempre dependiendo del Señor, cuidando, pastoreándolos como el Señor nos ha encargado. Cada uno ya tenía su forma de trabajo. El pastor que había dejado la iglesia ya había dejado muchas cosas bien organizadas, planificadas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No quise cambiar absolutamente nada, sino buscamos fortalecer esas áreas. Entonces no se sintió quizá la iglesia que hubo cambios, no se sintió absolutamente, más bien sentían cada vez que estaban fortalecidas las áreas. Dentro de la iglesia Arca de Dios es por áreas, ¿no? Tenemos el equipo pastoral, ya que hay hermanos que han culminado sus estudios teológicos. Entonces no queremos que ellos de repente estén quietos, sino que puedan también trabajar dentro de la obra del Señor, desarrollando el ministerio. Estamos trabajando con los diáconos, con 8 áreas dentro de la iglesia: área de jóvenes, área de música, área de evangelismo, misiones, área de damas, escuela dominical, educación cristiana, Iglesia Crecimiento. Entonces estamos trabajando con las células dentro de la Iglesia Crecimiento, estamos trabajando con los anexos, que también por la gracia de Dios se han añadido, ¿no? 2 anexos más en este periodo que estamos. En octubre del 2016, en el distrito de Chilca, en el asentamiento humano Villa El Sur,
el pastor Daniel Quispe, junto a su esposa e hijos, llegan a una obra donde se congregaban pocos miembros y carecían de pastores. Fue entonces que, movidos por el llamado de Dios, decidieron pastorear esta obra de Dios. Luego, el 21 de enero del 2017, es reconocida como anexo en restauración por la Iglesia Arca de Dios de las Asambleas de Dios del Perú en la provincia de Lima, del distrito de San Juan del Lurigancho. Desde ese entonces, la obra continúa y Dios ha permitido que muchas almas se salven y lleguen al conocimiento de su palabra. Mi nombre es Daniel Ángel Quispe Simón y estoy a cargo de la iglesia en Chilca, Pucusana. Me motivó bastante cuando viajaban los hermanos a los anexos. Yo siempre decía, quiero ir, pero no había la oportunidad. Quiero ir, pero no había la oportunidad, porque me asombraba cuando llegaban y decían los hermanos, la obra es qué hermoso, he visto al Señor manifestarse. Yo decía, yo también quiero ir, pero nunca tuve esa oportunidad hasta que dispuse mi corazón, gracias a Dios, por el hermano que no está, el hermano Hilario. Ese varón me motivó bastante. Con él he viajado a la obra y he visto la necesidad. Yo dije, Señor, quiero servirte. La motivación de abrir la obra del Señor lo he tenido desde el principio que recibí a Cristo aquí. Del principio, pero más motivación ha sido orando al Señor bajo la coordinación del pastor Carlos Arturo, bajo los consejos también del pastor. Yo sabía que el Señor quería que levante la obra, pero no me atrevía, necesitaba, como dice, un empuje, pero gracias al Señor, al pastor Carlos, también agradezco a Dios por él, por su consejo, porque me dijo una palabra: sé sensible a la voz del Espíritu Santo, y fui sensible, y por eso que la obra del Señor se llegó a abrir. A inicios del año 2017, en la provincia constitucional del Callao, en Pachacútec, se dio inicio a la célula del anexo de Ventanilla que estuvo a cargo del pastor Isaac Huerto, cediendo posteriormente el cargo al ministro local de la Iglesia Arca de Dios, Julián Carguapoma Velázquez, quien lideró desde mayo del 2017 hasta el 28 de septiembre del 2019. Al día siguiente, el pastor Carlos Espíritu Villarreal asume la responsabilidad y nombra oficialmente a la célula como anexo de la Iglesia Arca de Dios de las Asambleas de Dios del Perú, quedándose a cargo el hermano Lucas Quiñones y esposa. Siento una emoción muy grande, a pesar que no he nacido en la congregación. Sin embargo, hay una emoción tan grande y la verdad estamos orando a Dios para que este aniversario sea de mucha bendición, sobre todo 25 años. 25 años, tengo muchas cosas en mi corazón para que sea realmente inolvidable este aniversario de 25 años. Me da mucha alegría que siga adelante la iglesia y sé que es una iglesia con mucho futuro, pero también con bastantes retos y desafíos porque está ubicada en un lugar aparente como para trascender a la comunidad. Y yo sé que durante todo ese proceso hemos pasado, como dice, altos y bajos, pero sin embargo la obra del Señor se mantiene firme, ¿no? Porque nosotros de repente no servimos al hombre, sino servimos a un Dios vivo. Es una obra sostenida por Dios. Ha pasado muchas dificultades, pero ahí estamos para adelante. Y 25 años, hermano, de repente cómo empezó la obra, recordar cómo empezó, o sea, las piedras, la estera, y ahora pues cómo esta infraestructuramente ha progresado. Si el pastor Lorenzo Guamán de la Cruz viviera, se sentiría súper regocijado al ver
realizado su esfuerzo en forma clara, directa, objetiva y práctica, que ya la casa de Dios está levantada, techada. Realmente cumplir estos 25 años de aniversario de la Iglesia Arca de Dios es una bendición. Dios es bueno. Yo puedo decir Dios es bueno porque es su obra de Él y Él lo ha mantenido hasta ahora. Él ha puesto a sus siervos en cada etapa, en cada año. El siervo que ha tenido que trabajar en bien de los congregantes, de los creyentes. Y creo yo que cumplir 25 años pues es recordar también la labor de muchos de nuestros siervos que han pasado por la Iglesia Arca de Dios. Que esos 25 años que viene a ser Bodas de Plata no solamente sea el comienzo de una nueva etapa para reimpulsar la construcción, el trabajo en grupos familiares, el trabajo en los anexos, sino también para proyectarse ya a un servicio mayor a la comunidad, con lo que la Asamblea de Dios ahora le llama proyección social. Feliz aniversario y seguiré mejorando, seguiremos continuando mientras que vivamos unos a otros, juntarnos. Que Dios le bendiga realmente, grandemente. Dios es bueno y Él es el Señor. Mientras que estamos en la tierra, hay que ser fiel con nuestro papá, con nuestro Señor Jesucristo. Si no nos volvemos a ver, pero nos mantenemos fieles, yo creo que se acordarán, un día nos veremos en el reino de los cielos. Saludamos a todos nuestros hermanos, muy agradecidos, la verdad, por todo, sobre todo Arca de Dios, que nos ha acogido y hasta el día de hoy nos siguen apoyando, nos siguen ayudando en este trabajo. Muy agradecidos, los he llegado a estimar muchísimo y espero hacer la labor la que el Señor me encargó en este lugar. Hermanos, que Dios los bendiga y así a cada familia, aún los que no se congregan, a todas las familias, que Dios los bendiga grandemente. Y si algún amigo, alguna amistad de la iglesia o nuestra también nos está viendo en este video, la verdad quiero decirte que Dios te bendiga y que llegue la salvación y que llegue la bendición también a tu casa y que disfrutemos este lindo 25 años. Feliz aniversario, 25 años de la Iglesia Arca de Dios.